Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos vean por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además hoy es nuestro séptimo día de ayuno y oración en contra del aborto y también estamos orando por Ucrania. Vamos a orar primero que todo para dar inicio a este ayuno. Si no puedes hacer ayuno, únete a nosotros en oración y lo más importante, a escudriñar la palabra de Dios, que es el verdadero pan del cielo. Padre Santo, gracias Señor por esta semana que está terminando. Te rogamos, Señor, tu protección y tu bendición sobre todos nosotros y especialmente, Señor, te suplicamos que nos ayudes para que podamos culminar con éxito estos 21 días de ayuno y oración, de los cuales hoy es el séptimo día. Gracias, Señor, y gracias también porque hoy iniciamos el capítulo 6 de la carta a los romanos. Gloria a Dios. Padre Santo, ponemos en tus santas y benditas manos las dos intenciones de este ayuno, Señor. La primera, te rogamos que sea abolida esa abominable ley en Colombia que permite matar bebés hasta el 6.º mes de embarazo y que sean abolidas, Señor, todas esas leyes de la agenda satánica mundial. Y la segunda intención, Señor, te pedimos por Ucrania, piedad y misericordia para ellos, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, no los dejes ni los desampares. Te rogamos ellos sean llenados de fe y del Espíritu Santo de Dios. Te rogamos seas tú interviniendo, Señor, con tu mano poderosa para que se termine esta guerra, Señor. Y te rogamos, Señor, guarda a Europa y al mundo entero. Líbranos, Señor, de una guerra mundial. Todo lo pedimos al Padre Santo en acuerdo en la tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora sí leamos el pasaje del día de hoy que se llama Muertos al pecado. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 14. Leamos el primer versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recordemos lo que leímos ayer, que Dios dio la ley para mostrarnos cuán pecadores somos, así como una luz que se enciende en un cuarto que ya estaba oscuro, desordenado y vuelto nada desde hacía mucho antes. Asimismo, al encenderse esa luz, que es la ley de Dios, pudimos ver y darnos cuenta cuán mal y feo y vuelto a nada estaba ese cuarto oscuro, es decir, cuán pecadores somos. Y entonces, tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para rescatarnos de nuestro propio pecado. Y fue así como el Señor Jesús se despojó de su gloria y vino al mundo, nació y se hizo hombre. Y Dios hizo justicia en él. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, en donde el Padre Santo hizo justicia en él, porque Jesús pagó el precio de todos esos pecados y transgresiones nuestras, reconciliándonos así con Dios. Y entonces Dios derramó su gracia y su favor sobre todos nosotros. Entonces, como estamos en la época de la gracia, porque desde el nacimiento del Señor Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia es la época de la gracia, en la cual somos salvos por la fe en Jesús. Tú crees en Jesús, recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, lo confiesas con tu boca, como dice Romanos capítulo 10, dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no es solamente creer en nuestro corazón en Dios,
sino además confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Tú haces eso de todo corazón, te arrepientes, lo sigues y eres salvo por tu fe en Jesús. Tienes entrada, pase directo al cielo. Cuando mueras vas a ir al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por tus buenas obras? No, por tu fe en Jesús. Esa es la época de la gracia. Esa época de la gracia va a tener un fin, el día del arrebatamiento de la iglesia. Si no sabes qué es el arrebatamiento de la iglesia, en la cajita de descripción te dejo un link de un video en el cual hablamos parte del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando esa puerta de la gracia se cierre, Dios va a sacar a la iglesia de este mundo. Mira el video, ahí está muy explicado para no alargar tanto este video. Entonces, cuando la puerta de la gracia se cierre, los que se queden en la tierra son los que van a tener que pasar por la gran tribulación. Ahorita nosotros, el mundo entero está en tribulación, principio de dolores, que es lo que explicó el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Entonces, cuando se cierre la puerta de la gracia, los que se queden en la tierra por no haber creído a Dios, por haber rechazado a Cristo, van a tener que pasar por la gran tribulación. Los que estén en ese periodo de la gran tribulación también van a poder ser salvos si confiesan a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepienten y creen en Él. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos van a tener que ser salvos con un bautismo de sangre, su propia sangre, como está escrito en el Apocalipsis, que un día llegaremos allá. Ellos, para ser salvos, van a ser decapitados. El nuevo orden mundial los va a decapitar. El anticristo los va a decapitar. Y lógicamente pues mueren y van al reino de Dios. Ahí sí van al reino de Dios. Los que no confiesen al Señor Jesús con su boca y definitivamente lo nieguen y lo rechacen, aún en ese periodo de la gran tribulación, van al infierno, son condenados. Entonces nosotros ahorita estamos acá en el periodo de la gracia. Somos salvos de la ira de Dios por creer en Jesús. Conviértete hoy mismo al Señor. Acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Entonces, como estamos en la época de la gracia, dice el apóstol Pablo, pregunta, que como estamos en la época de la gracia, entonces podemos pecar y pecar y pecar y nada va a pasar. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera podemos vivir en el pecado. Claro que no, porque si hemos nacido de nuevo es porque hemos muerto al viejo hombre. Y eso significa que hemos muerto al pecado. Y si verdaderamente hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si una persona ha confesado al Señor Jesús con su boca como su Señor y Salvador, pero sigue pecando, si no ha cambiado en nada su manera de vivir, es porque no ha muerto al pecado, no ha nacido de nuevo. Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Uno de los pasos muy importantes que tenemos que dar como cristianos, cristiano es todo aquel que sigue a Cristo, es el bautismo. Te ruego que por favor mires el video en donde hablamos sobre el bautismo. Te dejo el link en la cajita de descripción. Entonces,
todos los que nos hemos arrepentido de corazón, que hemos confesado al Señor Jesús con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, y que nos hemos bautizado, ojo, que no es el bautismo de la católica, porque dime, un bebé, ¿de qué se arrepiente? Por eso el Señor Jesús se bautizó a los 30 años de edad, cuando comenzó su ministerio. Lo que dice la Biblia que debemos hacer con los bebés es presentarlos a Dios. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24 dice: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La presentación de los bebés a Dios y el bautismo son 2 cosas diferentes. Dime, ¿Juan el Bautista bautizaba bebés? No, Juan el Bautista bautizaba hombres y mujeres que primero se arrepentían y luego se bautizaban. Por eso Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Pero las personas no saben y confunden en la católica el bautismo con la presentación de los niños, y no saben porque no leen, no se alimentan de la palabra de Dios. Es solo lo que les digan y ya, no leen, no escudriñan, no estudian la palabra de Dios. Entonces, en el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, es como si muriéramos y fuéramos sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, es como si resucitáramos juntamente con Cristo. No es echar unas gotitas de agua en la cabeza, no, es inmersión total en el agua. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él en el bautismo. Gloria a Dios. Si tú no te has bautizado, es hora de hacerlo urgente, ya mismo. Mañana es tarde. Busca una iglesia cristiana de sana doctrina cerca de donde vives. Ve y diles hoy mismo que quieres bautizarte. No esperes más. ¿Qué esperas? Mira todo lo que está pasando en el mundo y vendrán cosas peores, porque así está escrito: bautízate hoy, entrégate por completo al Señor Jesús, que Jesucristo no te defraudará, no te defraudará. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando nos sumergimos en el agua, es la semejanza de la muerte de Cristo. Y cuando salimos del agua, es la semejanza de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Por eso es inmersión total en el agua. Primero el arrepentimiento
después el bautizo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En ese momento del bautismo es como si fuéramos crucificados juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido en nosotros. Renunciamos por completo al viejo hombre, al pecado, y declaramos públicamente que ahora somos seguidores de Cristo y no del pecado en el bautismo. Gloria a Dios. Versículos 7 y 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Morimos al viejo hombre, resucitamos con Cristo, porque él nos da vida eterna. Versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bendito y alabado sea Dios, que Cristo murió una sola vez y para siempre, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y era necesario que una sola vez fuese. Él vive, Cristo vive porque Él resucitó, Él vive para Dios, así como nosotros vivimos y viviremos en Cristo Jesús para siempre, por Él y en Él. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Woohoo! Considérate muerto al pecado y vivo para Cristo Jesús en la santidad del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Di, estoy muerto al pecado. Yo, Ángela, di tu nombre. Estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Vivo para Cristo, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios nos libre. No permitir que reine el pecado en nosotros, sino Cristo, que sea el Señor Jesucristo el que reine en nosotros. No obedecer a las concupiscencias nuestras, al pecado, sino obedecer a Dios. Las concupiscencias son esos puntos débiles en donde podemos caer en tentación. ¿Y cómo no caemos en tentación? El mismo Señor Jesucristo dijo, orad y velad para que no caigáis en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Por eso tú dispón todos los días, a partir de hoy, todos los días, 1 hora de tu tiempo, para que vayas a tu cuarto, como dice Mateo 6:6, cierres la puerta, te pongas de rodillas, ores a Dios, abras tu Biblia, la leas, la escudriñes, la estudies. Toma un cuaderno, escribe lo que entendiste, lo que Dios te está hablando ahí y alaba a Dios. Y si te sobra tiempo, vuelves y empiezas el ciclo. Busca la presencia de Dios para no caer en tentación, para que Jesucristo sea el Rey y Señor de tu vida. ¿Es fácil hacer eso? Sí, es fácil. Lo difícil es hacerlo constante todos los días de nuestra vida. Pero no importa, propóntelo.
Hazlo, tú puedes, sí se puede. Haz a un lado el trabajo, haz a un lado las distracciones de este mundo, haz a un lado el afán y el corre. Hazlo a un lado, así, hazlo a un lado y proponte a partir de hoy 1 hora diaria al Señor, de domingo a domingo, todos los días de tu vida. Versículos 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios y somos salvos de la ira del Señor. No permitas que el pecado se enseñoree de ti. Presenta tu cuerpo en santidad al Señor y aléjate de todo pecado y sigue a Cristo, porque escrito está. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Gloria a Dios, bautízate. Bueno, ahora vamos a orar. Señor Dios, primero que todo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y ofensas. Y te rogamos, ayúdanos, Señor, para que muramos a todo pecado. Vamos a ponernos de rodillas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que muramos a todo pecado. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y te ruego, Señor, por aquellos que no se han bautizado aún sumergiéndose en agua. Te rogamos les des convicción de pecado, de juicio y de justicia mediante el Espíritu Santo de Dios, que se arrepientan y se bauticen lo más pronto posible, Señor, si se puede hoy mismo, porque vendrán tiempos de tribulación para la tierra entera. Bautízate, entrega tu vida hoy al Señor. Hoy es el día. Muéstrale, Señor, los videos de todos los pasajes en donde hemos hablado del bautismo, estudiando lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor, no el bautismo de los hombres, sino el que está escrito en tu palabra. Oh Santo Dios, dales revelación en esta hora y que se santifiquen y mueran al pecado y nazcan de nuevo y resuciten para la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Te rogamos, Señor, por todos nosotros, que nunca más sirvamos al pecado, sino que vivamos para Cristo. Y así nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, vivos en la gracia y misericordia de Dios, para servirle a Dios hasta el último día de nuestras vidas, a Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, que no reine el pecado en nuestros cuerpos, ni en nuestras familias, ni en nuestras aldeas y ciudades, ni en nuestras naciones. Trae, Padre Santo, un avivamiento a las naciones. Glorifícate en las naciones, Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Enciende tu llama en nosotros, Señor. Llena nuestras lámparas con el aceite de la unción, símbolo del Espíritu Santo de Dios. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Oh Santo Dios. También te pedimos, Señor, piedad y misericordia para Ucrania. Líbralos, Señor, líbralos, y libra a Europa y a todo el mundo de una guerra mundial. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos.
Padre Santo, pedimos tu protección, que seas tú, Señor, reprendiendo al devorador por nosotros. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de venganza y retaliación y lo echamos fuera, cautivo bajo los pies de Cristo. No tiene poder y autoridad sobre ninguno de nosotros, ni sobre nada de lo que nos ha dado Dios, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Muro de fuego y vallado de protección es Jehová, Dios nuestro, alrededor de todos nosotros. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya a tu nombre. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate, terminando este video, alaba a Dios con todo tu corazón, en espíritu y en verdad.